Hola, ¿cómo están médicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un nuevo video para este canal. Muchísimas gracias por estar apoyando este canal. Que la única intención que tienen es ayudarles a ustedes. Entonces, vamos a ver tips y recomendaciones en este simulador en ARM ATLS. Entonces recuerden que ATLS ha sido un tema que ha sido muy preguntado desde el año 2020. Eh, Obviamente no abarcamos todo lo que tiene que ver con ATLS, pero sí algún tipo de caso clínico significativo. Entonces incluimos algunas partes de ACLS incluidas en este video, en estos casos clínicos. Entonces recuerden, siempre que vean un caso de este tipo, si no saben la respuesta, déjenla en ese momento. Pónganle ahí una seña para que ustedes recuerden qué pregunta es y no se vayan a perder. Y ya con más calma ustedes puedan contestar cuando terminen después su examen. Entonces recuerden esos tips, no se desesperen. Si no saben alguna pregunta, pásenla. Este, ¿Qué más? Si se sienten con sueño, con mucho sueño, levántense al baño y lávense la cara, reflexionen, tienen todo el tiempo. Yo creo que es muy adecuado el tiempo que tienen. Me tocó hacer el examen de 450 preguntas y te sobra tiempo. Bueno, al menos a mí no me sobró tiempo, estaba muy concentrado. Si vas concentrado en el examen, lo pasas. Concentrado en pasarlo, no desanimado. Y un tip que les doy es que cuando lleguen al examen, yo sé que llegan tímidos, nerviosos, con miedo. Y bueno, a mí en mi experiencia, cuando llegué a hacer el examen, platiqué con la persona de al lado, le pregunté cómo te llamas, de dónde vienes, o sea, traten de desenvolver ese miedo, ¿sale? Pues no pregunten cómo estudiaste, no, nada de eso. Entonces platiquen, ay, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es su escuela? O sea, lo que ustedes quieran platicar en ese momento, en el transcurso en el que inician el examen. Entonces, recuerden que cuando inicia el examen, nadie te habla, no puedes pedir ayuda para nada, ¿sí? Eso fue algo que me quedó súper claro, que cuando inició el examen, todos concentrados en su examen, ¿sale? No se vayan a querer hablar porque recuerden las reglas, te sacan o cosas así. Entonces, médicos, ya falta un mes para el examen y pues vamos con todo, ¿sale? Espero que estas preguntas de ATLS y ACLS les ayuden para su examen. Recuerden estudiar complementariamente sus temas de ATLS y ACLS correspondientemente. Bueno, dice así la primera pregunta. Es el órgano que con mayor frecuencia se lesiona en trauma abdominal cerrado. Hígado, vaso, riñón o intestino. Entonces, vamos a tener que la respuesta a este caso clínico y muy típica pregunta de examen nacional, después de algún caso clínico, de alguna patología, que te pregunten complementariamente en un caso clínico seriado, este tipo de preguntas. Pues te hablan de algún choque automovilístico y en el contexto de este caso clínico te hablan de algún choque automovilístico y posteriormente te preguntan cuál es el órgano que con mayor frecuencia se lesiona en trauma abdominal cerrado y lo es, obviamente. Vamos a tener que el órgano que más se lesiona con trauma abdominal cerrado, escuchen la palabra cerrado, va a ser el vaso. ¿Sale? Es el órgano que más se lesiona. Masculino de 20 años de edad,
Típica edad de este caso clínico. Masculino de 20 años de edad acude por presentar diaforesis. ¿Sale? Tiene esos síntomas neurovegetativos, palpitaciones. A la exploración física, 170. Frecuencia cardíaca, 160. Aquí, pues ya nos está dando el diagnóstico, ¿verdad? Solamente con la frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria, 18. Consciente y orientado. Ojo, ojo. Cuando les digan que el paciente viene sin pulso, viene muerto. Cuando les digan que el paciente viene orientado, consciente, pues viene vivo el paciente, ¿sí? Y cuando les digan que el paciente viene hemodinámicamente inestable, desorientado, ese tómenlo como otro. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tipos de tratamiento. Tenemos el tratamiento para el paciente estable, para el paciente inestable y para el paciente sin pulso. ¿Sale? Muy claro. Espero que les quede muy claro esto. Entonces, se realiza electrocardiograma mostrando lo siguiente. Y miren, de verdad, esto es muy característico, muy característico, muy característico, muy característico. Los complejos RR son similares, 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 similares. No cambian, ¿sí? Complejos similares, similares, similares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí electrocardiográficamente? Una taquicardia, ¿sale? Pero ¿qué tipo de taquicardia? Entonces, hay que ver el complejo QRS. El complejo QRS es angosto, ¿sí? O sea, no mide mucho este complejo QRS, ¿sí? El complejo QRS es muy corto. Miren, taquicardia, 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 taquicardia. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Por favor, en los comentarios déjenlo. Entonces, sí estamos hablando típicamente de una taquicardia supraventricular. ¿Vale? Entonces, recuerden la edad. Por favor, recuerden que se da en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes y normalmente vienen estables. Presentan esos síntomas neurovegetativos. Y pues el tratamiento de elección, ¿cuál sería? Les doy 10 segundos para que contesten. Tratamiento de elección. El tratamiento de elección, ¿sí?, puede venir de 2 maneras. Uno, que les pregunten cuál es la primera maniobra a realizar y cuál es el fármaco de elección. ¿Vale? Si ustedes ven que viene maniobra, lo que van a realizar ustedes es poner maniobra vagal, ¿sí? O la primera acción, maniobras vagales. ¿Vale? Se ha visto que las maniobras vagales disminuyen la frecuencia cardíaca en este tipo de taquicardias, ¿sí? Si les preguntan que no responde o cuál es el medicamento de elección, es adenosina. Dosis 6 miligramos. Si no mejora con 6, pasamos a 12 miligramos. Si no mejora con 12, pasamos otros 6. ¿Vale? Y así sucesivamente. Es el tratamiento farmacológico de la taquicardia supraventricular. Se me olvidaba decirles, en el caso, ¿sí?, quédense ustedes que cuando es estable se da un tratamiento específico. Cuando el paciente es inestable en alguno de los otros contextos clínicos, hay que dar cardioversión. Cardioversión sincrónica. Cardioversión sincrónica. Entonces anoten esto. Cuando está el paciente inestable, cardioversión. Cuando el paciente no tiene pulso,
¿qué es lo que damos ahí? RCP, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega con este trazo, ¿sí? Cuando el paciente llega con este trazo de una taquicardia supraventricular, pero el caso clínico te dice que no tiene pulso, o sea, que está muerto, iniciamos RCP, ¿vale? Entonces, tres contextos diferentes. Tiene pulso, ¿sí? Está consciente, está orientado, iniciamos maniobras vagales. Está inestable hemodinámicamente, utilizamos cardioversión. No tiene pulso, utilizamos RCP, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos RCP? Porque estamos ante una actividad eléctrica sin pulso. Paciente femenino de 28 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar choque en motocicleta y personas refieren que sufrió traumatismo del tórax con el manubrio. Típico caso clínico del examen nacional. A la exploración física con elevación de la frecuencia cardíaca, hipotensión, no soplos cardíacos, disnea, distensión de las venas del cuello y a nivel pulmonar con hiperresonancia en hemitórax derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, típico caso clínico del examen nacional. Sí o sí, este les tiene que venir. Ok, entonces, típico choque, acude al servicio de urgencias, motocicleta, se pega en el manubrio. ¿Sale? También refieren que sufrió traumatismo en el tórax. Esto es muy importante porque te dicen cuál es la zona donde sufrió el traumatismo. Y es muy importante que ustedes vean la clínica, ¿sale? Hay elevación de la frecuencia cardíaca. El paciente está hipotenso, no soplos cardíacos agregados. Hay disnea, ¿sí? Por el traumatismo. Distensión de las venas del cuello. Hay ingurgitación yugular. Y a nivel pulmonar con hiperresonancia magnética. ¿Sale? Entonces, médicos, aquí ustedes van a tener ahora sí que diferenciar entre estos dos espectros clínicos, el cual es un tamponade cardíaco y es un neumotórax a tensión. ¿Sale? ¿Y por qué entre estos dos? Porque los dos tienen la misma clínica, ¿sí? Solamente que hay algo que los diferencia y también hay algo que los diferencia también del hemotórax, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren diferenciar, ¿sí?, de un tamponade a un neumotórax a tensión, principalmente tenemos que ver la desviación de la tráquea, ¿sí? Aquí no hay radiografía, pero típicamente hay un dato clínico que nos hace pensar en neumotórax a tensión y ese es la hiperresonancia en hemitórax derecho. Entonces, ustedes recuerden que su pulmoncito, cuando ustedes lo percutían, escuchaban un sonido de claro pulmonar. Claro pulmonar, recuerden ese sonido huequito que hacían con el pulmón. Entonces, cuando hay una lesión a nivel de hemitórax y se produce un neumotórax, ¿sí?, se produce una pequeña laceración. Entonces, esa laceración hace que ese neumotórax empiece a introducir aire con como una válvula de presión sin salida, sin retorno. Entonces el paciente puede llegar a tener entrada de aire, pero no la salida del aire, que es lo que le ocasiona
que ese aire empiece a producir ese neumotórax a tensión, ¿sí? Y por lo tanto, esa entrada de aire que está ahí resguardado, conservado, de una manera, por así decirlo, atrapado en un espacio en el que no debería de estar, ¿sí? Produce una hiperresonancia cuando ustedes hacen la exploración clínica, ¿vale? Entonces, el paciente también se hipotensa, ¿sí? Y también tiene ingurgitación de las venas del cuello. Entonces, cuando ustedes vean la típica radiografía de la tráquea que está desviada, ¿sí? Ustedes vean que es un neumotórax a tensión. Neumotórax a tensión, tráquea desviada, hiperresonancia, disnea, ¿sí? Hipotensión y distensión o ingurgitación yugular. Tales son datos que nos hacen pensar en un neumotórax a tensión. Yo se las puse un poquito más difícil porque no les puse la radiografía. Ok, entonces, pero no me queda todavía claro por qué de un tamponade cardíaco. Entonces, ustedes deben de recordar la triada de Beck. ¿Cuál es la triada de Beck? Que es hipotensión, ruidos cardíacos velados y ingurgitación yugular. ¿Sale? Entonces, aquí que dice en los ruidos cardíacos agregados, si tenemos hipotensión, los ruidos cardíacos están normales. Pero ojo, en el tamponade cardíaco no existe hiperresonancia en el hemitórax derecho. ¿Sale? Entonces, hiperresonancia en el hemitórax derecho, ustedes no lo piensen, es un neumotórax. Ya nada más tienen que identificar si ese neumotórax es a tensión, es simple, se lo van a hacer con la radiografía, ¿sí? Entonces, el que más se están poniendo es el neumotórax a tensión. Hiperresonancia, acuérdense, en el hemitórax. Y solamente es en un hemitórax, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen la diferencia de un neumotórax a un hemotórax? Hemotórax. Recuerden, neumotórax es aire en la cavidad. Hemotórax es sangre en la cavidad pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que debemos escuchar? Matidez, ¿sí? Cuando ustedes escuchen matidez o vean en su caso clínico matidez en hemitórax derecho, piensen en líquido, ¿sí? Cuando ustedes vean resonancia o hiperresonancia, piensen en aire, ¿sí? Así de simple, doctores, ¿sí? Para que no se estén confundiendo el día del examen. Entonces, el diagnóstico es neumotórax a tensión. Corresponde al siguiente trazo de electrocardiograma. ¿Sale? Entonces, les pongo trazos de electrocardiograma para que ustedes los identifiquen. Fácil, pregunta fácil. Entonces, doctores, si ustedes ven este trazo en su examen nacional, alégrense. Están ante una fibrilación auricular. Oye, pero tienes que darme más datos. Sí, sí, sí. Pero hay algunas preguntas que van así dirigidas. Puede ser, en mi examen vino una de síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST y así me la ponían. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Vale? Entonces, si ustedes ven en esta fibrilación auricular, hay ausencia de onda P. ¿Vale? La ausencia de onda P, que típicamente la veríamos aquí. Déjenme, les pongo. Miren, cómo no hay onda P.
¿sí? El ritmo es irregular. Ritmo irregular, pero aquí es donde debería estar la onda P, pero no hay onda P. Entonces este ritmo que está como que temblorosito, ¿sí ven? Temblorosito, 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 ¿sí? Hay un complejo QRS, pero no hay onda P. Entonces ustedes identifiquen, tomen una fotito, imprímanlo y ustedes pónganla ahí fibrilación auricular. ¿Vale? Entonces, acuérdense de los trazos. A veces no es tanto acordarse de lo que significa, cuáles son los criterios, ¿vale? Ustedes nada más tienen que identificar qué tipo de trazo es. Fibrilación auricular. Principal causa de paro cardíaco en pediatría. Choque hipovolémico, asfixia, paro cardíaco o diarrea. Bueno, según los nuevos algoritmos, igual de reanimación en pediatría, nos dice que la principal causa de paro cardíaco en pediatría y por eso están enfocados los cursos de reanimación neonatal son de asfixia, ¿vale? Principal causa de paro cardíaco en pediatría es la asfixia. Pregunta fácil. ¿Es la cantidad de sangre mínima para hablar de un hemotórax masivo? 1000, 500, 3500 o 1500. Doctores, pregunta fácil. Hablamos de un hemotórax masivo cuando la cantidad de sangre mínima al drenar es mayor de 1500 mililitros. Bueno, acuérdense entonces, otro trazo electrocardiográfico, bradicardia sinusal, pericarditis, flúter auricular o bloqueo AB de segundo grado. Wakenback. O también le podemos llamar bloqueo AB de segundo grado tipo 1. Entonces, vamos a dejarles otros 10 segundos. Vean sus ondas P, vean los complejos QRS. ¿Ok? Entonces recuerden que la bradicardia sinusal hay que saber identificar también. Se me ha pasado. Una de las formas fácil para identificar es en un electro identificar este punto. Aquí ponerle 300 para identificar la frecuencia. Perdóneme, es que no estoy ocupando mi mano hábil. Ando con un síndrome de túnel carpiano. Bueno, aquí en su primer cuadrito grande sería 300. Aquí en el segundo sería 150. 300, 150, 100, 75, 70, 60 y así sucesivamente. ¿Sale? 300, 150, 100, 75, 70 o 60 aproximadamente. ¿Sale? Entonces una bradicardia pues se encontraría en el complejo QRS hasta por acá. Ya cuando es una frecuencia cardíaca normal lo encontrarían aquí aproximadamente. Y entonces esa es una bradicardia sinusal.
Pericarditis, pues tienen que ver el contexto de pericarditis, un paciente que tuvo algún tipo de infección viral, que es una de las causas más frecuentes. Y hay algunos criterios específicos para pericarditis. Incluso nos deben de decir que el paciente tiene frote pericárdico y tiene otros síntomas agregados y algunos cambios electrocardiográficos que son un poquito o tienen un mayor grado de dificultad. Sale flúter auricular, pues muy poco preguntado. Y aquí vamos a ver, y quiero que entiendan esto, que es lo más preguntado. El bloqueo AB de segundo grado. ¿Sí? Para ver un bloqueo, pues tenemos que ver aquí cómo es el bloqueo AB. Yo sé que ustedes ya saben cuál es el bloqueo AB de primer grado, que solamente consiste en un alargamiento de este intervalo, del PR, ¿sale? ¿De cuánto es el alargamiento del PR? Por favor, déjenlo en los comentarios. Entonces, bloqueo AB de segundo grado ya consiste en todavía unos cambios que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, el bloqueo AB se divide en dos. Déjenme quitar esto otra vez, perdón. Se divide en dos. El bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 y MOVITS 2. El MOVITS 1, que es con el fenómeno de Wakenbach, vamos a ver que este fenómeno de Wakenbach hay que fijarnos en la onda P. Aquí hay onda P, aquí hay onda P. Esta onda P, esta onda P y esta onda P. Entonces, ¿qué es lo que hace esta onda P? Esta onda P deja de interpretarse en el electrocardiograma debido a que este bloqueo produce que no vuelva a aparecer en el electrocardiograma. Si ustedes ven, aquí tenemos una onda P, pues podríamos considerarla un poquito alargada. Aquí tenemos una onda P que llega, que podríamos considerarla normal. Y así debería ser, ¿sí? Debería ser así esta onda P. Debería ser en todos los complejos y en todos los intervalos de RR, así debería manejarse, ¿sí? La onda P, ¿sale? O el intervalo PR. Entonces, si ustedes ven, el intervalo PR va cambiando. Va cambiando, en este ya cambia, en este aumenta, hasta que llega a un punto en el que el intervalo PR se aleja demasiado. ¿Sí? Se aleja demasiado del complejo QRS. Entonces aquí también se aleja demasiado y podemos interpretarlo que se cansa. Es el bloqueo que se cansa y posteriormente vuelve a hacer lo mismo. Regresa a un complejo QRS normal. ¿Sí? Vuelve a alargarse. Vuelve a alargarse hasta que ya no conduce. ¿Sí? Ya no conduce, ya no conduce. ¿Sí? Entonces tenemos en la... Déjenme tantito. En la secuenciación sería número 1, este electrocardiograma. ¿Sí? Sería número 1. Número 2, se aleja más. ¿Sí? Número 3, se aleja más. Y número 4, ya no conduce. Ya no conduce. Y regresa al número 1 otra vez. Regresa al número 1. Regresa al número 2. Regresa al número 3. Y al número 4. Y así es una cadena, una cascada. ¿Sí? Espero que ustedes comprendan.
chingado. Perdónenme, pero no había manejado esto, pero ya estamos aquí viéndolo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, este, este tipo de bloqueo se llama bloqueo AB de segundo grado con fenómeno de Wakenbach. Entonces, ténganlo en cuenta. Y en el fenómeno, perdón, en el bloqueo AB de segundo grado, lo que vamos a ver, la diferencia es que no hay cambio en el intervalo PR. El intervalo PR se va a manejar igual, solamente que va a haber una doble conducción. Espero ver un caso clínico más adelante y explicárselos. ¿Vale? Entonces, ese es el tipo de bloqueo en el que los podrían ir, porque sí es un poco confuso, pero ya cuando entienden esto y un bloqueo AB de segundo grado, recuerden, en el de primer grado hay cambio en el intervalo PR, ¿sí? En el de segundo grado, tipo 2, no hay intercambio en el intervalo PR, ¿vale? Es un PR igual, similar. Un paciente sufre un choque en automóvil en una carretera de la Ciudad de México al viajar sin cinturón de seguridad. Acude con equipo de emergencias y no responde neurológicamente a ningún estímulo, además de una hemorragia a nivel de húmero debido a una fractura. ¿Cuál es la mejor conducta a seguir? Esta pregunta me la mandaron con esta respuesta. ¿Vale? Entonces, enviar a centro de traumatología, pasar un litro de solución fisiológica, asegurar la vía aérea y canalizar 2 vías. Asegurar la vía aérea es la respuesta correcta, doctores. Yo sé que ya la habían visto, ya la tenían. Yo sé que son los mejores. Entonces recuerden siempre el A, B, C, D, E de ATLS, donde primero es asegurar la vía aérea. Si ustedes ven asegurar la vía aérea en su caso clínico, bueno, en la respuesta de su caso clínico, ¿cuál es la primera maniobra? ¿Cuál es la maniobra inmediata? ¿Cuál es el primer paso? Asegurar vía aérea. Bueno, me han dicho que han venido este tipo de preguntas, ¿vale? Este tipo de preguntas fáciles, la verdad, muy fáciles. Alégrense cuando las vean y vamos a resolverlas ahorita. De acuerdo a la siguiente imagen, es el diagnóstico correspondiente: hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia intraparenquimatosa y lesión axonal difusa. Entonces, 5 segundos. Yo sé que ya la tienen. Ok. La hemos repetido muchísimas veces en los anteriores simuladores. Y de verdad, doctores, ya ustedes para este momento deberían saber que hemorragia intraparenquimatosa y lesión axonal difusa no son los diagnósticos correctos. ¿Vale? La respuesta correcta es hematoma subdural. Entonces, ¿cómo identificamos hematoma epidural y hematoma subdural? Recuerden que un hematoma epidural va a tener forma, ¿sí? Va a tener forma de un limón, ¿sí? Va a tener forma de un limoncito, ¿sí? Entonces, este es el epidural, ¿vale? Y cuando veamos la forma de luna llena, vamos a tener el hematoma subdural, ¿vale? Es el hematoma subdural. Entonces, doctores, hemorragia intraparenquimatosa normalmente la encontramos aquí, a este nivel, y normalmente desplaza línea media. Ay, perdón en mi línea, pero entonces
Aquí es el intraparenquimatoso. Y recuerden que lesión axonal difusa es una lesión que se produce por traumatismo craneoencefálico no tratada, ¿vale? No se queden con eso porque pues, es ya con un mayor grado de complejidad. Se lo pueden llegar a preguntar, pero el objetivo es tratar de prevenir las lesiones secundarias al TCE. Entonces, epidural, recuérdense del limoncito por ahí. Algunos mencionan que es una pancita embarazada. El subdural, recuerden que cuando vean a la luna, el cráneo, recuérdense del hematoma subdural. La intraparenquimatosa, normalmente aquí, a nivel de ganglios basales, etcétera, etcétera. Desplaza algunas veces la línea media y la lesión axonal difusa pues no tiene cabida en este lugar. Bueno, médicos, seguimos con la siguiente pregunta y dice así. En el servicio de urgencias acude una ambulancia con un masculino de 18 años por probable lesión de arma blanca, actualmente con sangrado masivo y presencia de choque hipovolémico. ¿Cuál es el primer paso en el manejo de este paciente? Canalizar 2 vías periféricas con catéter 18, asegurar la vía aérea, intubación orotraqueal y punción con catéter en quinto espacio intercostal, línea media axilar. Entonces recuerden que dependiendo igual la urgencia, es la maniobra que ustedes van a realizar, ¿sí? En este caso, ahí sí pueden tener un poquito de dudas, yo los entiendo. Aquí la respuesta correcta es canalizar con 2 vías periféricas con catéter de 18 French, ¿sale? Yo sé que aquí pueden tener un poquito, no, pues ese asegurar la vía aérea, intubación orotraqueal. Pero si ustedes se dan cuenta, hay 2 maniobras para asegurar la vía aérea. Entonces, una y una, pues no deberían ser las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, la primera acción que ustedes deben de realizar ante un paciente que está sangrando masivamente es la estabilización. Yo sé que es asegurar la vía aérea, pero aquí también nos incluyen entre las maniobras iniciales, que es el paso C, la circulación. Yo sé que es una pregunta muy revoltosa, así que espero que no vengan preguntas así. Pero recuerden, cuando hay pérdida de la conciencia y se los ponen ahí muy claro, pues recuerden que es asegurar la vía aérea. Cuando hay un sangrado muy excesivo, hay que asegurar las vías periféricas, sobre todo 2 para el sangrado. ¿Vale? Mejor estudio según la GPC en pacientes con trauma de tórax hemodinámicamente estables. TAC de tórax, radiografía de abdomen, radiografía de tórax o TAC de abdomen. Entonces lean muy bien cuál es la pregunta. Mejor estudio según la GPC en pacientes con trauma de tórax hemodinámicamente estables. Entonces GPC lo dice así, el mejor estudio en trauma de tórax estable es la radiografía de tórax, ¿sale? Entonces hay que leer bien las preguntas. A lo mejor se estaban confundiendo con trauma de abdomen, ¿sale? Estamos hablando de trauma de tórax, ¿sí? Entonces vámonos con la siguiente. Se encuentra en el servicio de urgencias como R2, bueno, R1, ustedes de urgencias médicos quirúrgicas, si es que les gusta eso. Yo sé que sí lo van a lograr. El día de hoy
a cuarto de choque llega un paciente de accidente automovilístico. Acuérdense lo típico, que involucró una carambola o a varias personas, ¿verdad? Las personas que lo llevan mencionan que sufrió aplastamiento a nivel de abdomen sin aparentes lesiones. Aparentemente llega inconsciente, signos vitales 90-60, frecuencia cardíaca 122, respiración 22. ¿Cuál es el estudio que deberá solicitar a continuación? Entonces, 20 segundos. Entonces, doctores, ya estamos hablando de un trauma de abdomen. ¿Sale? La respuesta correcta es ultrasonido FAST. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el típico paciente que llega, choca, ¿sí? Llega, choca y normalmente hay un golpe a nivel de abdomen. Ese golpe a nivel abdominal pues le produce lesión intraabdominal en órganos intraabdominales, bla, 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 bla. Entonces, a veces ya saben que nosotros sabemos el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los órganos, ahorita vamos a ver los demás. Ya sabemos cuál es el órgano que más se lesiona, ¿sí? Pero luego nos agarran, ¿sí? De ese dedito meñique, ¿sí? Como como cuando te pegas el dedo meñique ahí en el mueble, con el mueble, eh, el dedo meñique del pie. Entonces esas preguntas se dicen, pero ya sé que ya sí, también nosotros sabemos que tuvo un choque, ¿verdad? Se golpeó el abdomen, pero el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Entonces, ¿cuál es el estudio que le debes de realizar? Entonces eso es lo que me estás preguntando. Bueno, no se preocupen, aquí lo vamos a ver. Entonces, cuando tenemos trauma de abdomen, hay que ver qué tipo de trauma de abdomen es. Si es abierto o cerrado. ¿Sale? Si el trauma de abdomen es abierto, por ejemplo, por arma de fuego, ¿sí? Hay indicaciones específicas también. Si ustedes ven que es por arma de fuego, el trauma de abdomen abierto, ¿sí? Es por arma de fuego, ya vienen ahora sí que los órganos de fuera, ¿sí? Pues ya ese paciente pasa directo a cirugía, ¿sí? A la parotomía. ¿Sale? Pero cuando estamos hablando de trauma de abdomen cerrado, o sea que no hay perforación ni nada, ¿sí? Del abdomen, obviamente, hay que ver los dos tipos. Igual recuerden lo que vimos en los algoritmos de inestable o estable, ¿sí? Entonces, trauma de abdomen cerrado, no perforado, estable, le podemos hacer una tomografía de abdomen, ¿sí? Recuerden que todo paciente inestable no pasa a tomografía, ¿sí? Entonces, trauma de abdomen cerrado, no perforado, estable hemodinámicamente. Vamos a hacerle TAC de abdomen. Ahora, trauma de abdomen cerrado, hemodinámicamente inestable. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ultrasonido FAST. Entonces, ¿cuáles son las zonas que me evalúa el ultrasonido FAST? La fosa esplenorenal, la fosa
espleno-renal les dije, ¿verdad? El saco de Douglas, la fosa hepática, la fosa esplénica, espleno-renal, la hepática renal, el saco de Douglas y el pericardio. Entonces ahí les va una última vez. El pericardio, la fosa espleno-renal, la fosa hepática renal y el saco de Douglas. Esos son los puntos que nos estudia o nos ayuda a ver este ultrasonido FAST, que es un ultrasonido muy rápido. ¿Sale? Entonces, ahí lo tenemos. Sale trauma de abdomen cerrado, que es una de esas preguntas de examen nacional que nos echan en cara el ENAR. ¿Sale? De acuerdo al siguiente electrocardiograma es el trazo correspondiente. Fibrilación ventricular, torsada de Points, flúter auricular o bloqueo AB de segundo grado de Wakenbach. Entonces, yo sé que ustedes ya, al menos del caso clínico anterior, ya pueden descartar. Ahora sí que un trazo, ¿verdad? Y una pregunta. Uno de los ritmos más frecuentes que podemos ver en nuestro paso por medicina interna y es la fibrilación ventricular. Por favor, déjenme en comentarios si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Simplemente eso. ¿Vale? Dorsada de Points, espero verlo más adelante. Creo que puse un caso clínico y flúter auricular. Pues, como les digo, tienen que saber identificar el ritmo, pero no es muy preguntado. Órgano que con mayor frecuencia se lesiona en lesión por arma de fuego. ¿Sí? Hígado, intestino delgado, riñón o intestino grueso. Entonces, ya vimos el que se lesiona por trauma cerrado de abdomen, que es el vaso. El que se lesiona por arma de fuego, o sea, por herida de bala, es el intestino delgado, número 1. ¿Es la arritmia que se asocia más frecuentemente a insuficiencia mitral? Pues una pregunta muy superficial a los temas que hemos estado viendo, pero estamos hablando de arritmias, ¿sale? Entonces, la arritmia que se asocia a insuficiencia mitral, al soplo sistólico, es la fibrilación auricular, ¿sale? Recuerden, esa insuficiencia mitral se asocia a FA. FA, que ya vimos un trazo hace unas diapositivas. Ok, viene el oro para todos ustedes. El oro para todos ustedes. 3, 4 o 5 preguntas me vinieron a mí en mi nacional de calcular escala de coma de Glasgow. Entonces, ahorita que tienen todavía un mes, no sé cómo le hacen, hagan pacto con el diablo, pero apréndanse esa escala de Glasgow, ¿sale? Entonces, hombre de 25 años es llevado a urgencias por presentar traumatismo cráneoencefálico secundario posterior a caída de su azotea. Exploración física, temperatura 38, talala, no es relevante, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo relevante? Sacar el puntaje. Entonces, aún así lo hagamos despacito, despacito, ¿sí? Aún así se ven ridículos haciendo el conteo, no se preocupen. No pasa nada, nadie les va a decir nada aunque estén haciendo el conteo con los dedos de sus manos, ¿sí? Entonces, apréndanse esa escala. Hoy, mañana ya deben de saberse esa escala de Glasgow, ¿sale? Entonces, respuesta motora, obedece órdenes, hay que darle 6 puntos. Respuesta verbal con desorientación, entonces si no me la sé,
pues hay que recordar que la respuesta motora tiene 6 puntos, ¿sí? La respuesta verbal tiene 5 puntos, donde 5 es orientado y 4 es desorientado, llevamos 10 puntos. Y la apertura ocular tiene 4 puntos, donde al estímulo doloroso son 2 puntos. Entonces tenemos 12 puntos, ¿sale? Ah, pero no me queda claro. Entonces, aquí está la escala de Glasgow. Apertura ocular 4, espontánea 4, perdón, al estímulo verbal 3, al dolor 2 y sin respuesta 1. Respuesta, yo me voy de 4, 5 y 6, ¿sale? Pero como ustedes se la quieran aprender. Entonces, yo me la aprendí así. Apertura ocular primero, respuesta verbal porque me fui con la apertura ocular por el ojo, ya después por la boca y ya después la respuesta motora. Así se me hizo más fácil, ¿vale? Entonces, como a ustedes se les haga más fácil. Entonces, donde se pueden confundir mucho es en la última, en la respuesta motora. Entonces, tenemos que la respuesta verbal, 5 orientado, 4 desorientado. Ya de ahí siguen palabras inapropiadas, ya de ahí siguen sonidos inapropiados y sin respuesta, ¿sale? Y la respuesta motora obedece órdenes, ¿sí? Un 6 puntos, son 6 puntos, localiza el dolor 5, retira el dolor 4, los movimientos de decorticación, ¿sí? Que son movimientos de flexión. Vamos a ver, hay que ustedes flexionen sus brazos y péguenlos a su cuerpo, son los movimientos de decorticación. Y los de extensión, extiendan sus manos y sus piernas así lo más pegados a su cuerpo. Son movimientos de descerebración. ¿Sale? Entonces, aprendan esta escala de Glasgow. ¿Sale? Son puntos para su examen nacional. Entonces yo sé lo que les digo y pues no hay más, doctores, hay que echarles, hay que aprender esa escala. Muy importante. Esta y la de Fisher en hemorragia subaracnoidea. Y la escala de Hunt y Hess también de hemorragia subaracnoidea. De acuerdo a la siguiente imagen es el diagnóstico correspondiente. Hematoma epidural, hematoma subdural, lesión axonal difusa o hemorragia subaracnoidea. Entonces, doctores, lo acabamos de ver. No es justo que ustedes me digan que lesión axonal difusa, hematoma epidural o hematoma subdural. Están en todo lo correcto. Es una hemorragia subaracnoidea. Ah, ok, pero doctor, yo no entiendo dónde está todo eso. Entonces, cuando ustedes vean una tomografía donde se vea esta imagen en estrellita, miren cómo se ve muy bonito, ¿vale? Esta imagen en estrellita, pues tienen que haber visto el tema de hemorragia subaracnoidea. Normalmente es por una ruptura de algún vaso, perdón, de un aneurisma ahí a nivel cerebral. Entonces, este aneurisma produce pues, la salida de sangre a nivel parenquimatoso, que produce convulsiones, produce dolor, produce las irritaciones meningias, incluso alteraciones como letargia, estupor, coma, ¿vale? Entonces, normalmente se le hace una tomografía donde podemos encontrar este tipo de lesiones, ¿sí? Si ven, son un poquito eh, hiperintensas, estas lesiones hiperintensas a nivel, si no mal recuerdo, a nivel de la fosa supracelar. Entonces, ahí tenemos esta imagen característica. Recuérdenla ahí cuando ustedes vean este tipo de casos clínicos. Y es importante decirles también que cuando les pregunten de hemorragia subaracnoidea, siempre les van a poner en el caso clínico que el paciente refiere que presenta la peor cefalea de su vida.
Entonces, ténganlo claro y ahí está el diagnóstico, imagen y ustedes ya están identificando las imágenes, ¿vale? Entonces recuerden hematoma epidural, el limoncito, hematoma subdural, la luna, ¿sí? Entonces ya vamos identificando, ¿ya ven? Entonces es muy fácil. Vámonos con la siguiente. La elevación de la siguiente proteína es el mejor marcador bioquímico más específico para infarto agudo de miocardio. Les doy 20 segundos. Y quiero hacer una mención especial para una personita que anda por ahí viendo mis videos. Muchísimas gracias a Esmeralda, que ha comentado mis videos y me ha pedido que le mande saludos. Hasta donde estés, muchísimas gracias por estar viendo estos videos. Entonces, la elevación de la siguiente proteína es el marcador bioquímico más específico para el infarto agudo de miocardio. Creatininfosfoquinasa MB, deshidrogenasa láctica, troponinas y mioglobina. Pregunta fácil, pregunta de guía de práctica clínica. Nos dice que las troponinas es el marcador bioquímico más importante en el infarto agudo de miocardio. ¿Qué tipo de troponina? La I y la T. La más específica, algunos dicen que la I y algunos dicen que la T, pero pues no creo que se lleguen a meter con eso. Solamente nos preguntan que la troponina. Pero si llega a venir la troponina ahí pueden escogerla. ¿Vale? Órgano que con mayor frecuencia se lesiona en trauma abdominal por arma punzocortante. Hígado, vaso, riñón o intestino. Entonces los dejo 20 segundos en lo que tomo un poco de agua. Se me reseca la garganta. ¿Qué andan tomando? Tomen cerveza porque se ponen mal luego. Los dejo otros 15 segundos. Ok. Bueno, entonces ya vimos trauma abdominal cerrado. ¿Cuál es el órgano? El vaso. ¿Cuál es el órgano en heridas por PAF? Proyectil de arma de fuego, intestino delgado. Entonces, cuando tú vayas en la calle y alguien, bueno, no tú, ¿verdad? Alguna persona en algún caso clínico. Pero bueno, es una forma de recordarlo, ¿no? O sea, no te deseo el mal ni nada, pero así pues puedes recordarlo, ¿no? Cuando tú vayas en la calle y alguien te asalte, un cuchillo de esos de, de picar cilantro, así de esos grandotes, te pique tu abdomen, lo más probable es que el intestino que vaya a lesionar es el más grande, por consecuencia el hígado, ¿sí? Entonces, despejen eso si, si a alguno lo ofendí, una disculpa, pero es una forma de aprenderlo, ¿no? Entonces, ese picador o mutilador te va a perforar el hígado, ¿sí? Si te da un balazo, te va a perforar el intestino delgado. Si te da un batazo, ¿sí? Y no te perfora, te va a lesionar el vaso, ¿sale? Entonces ahí está una mnemotecnia para ustedes. Entonces, imagínense que así, pues, o sea, estas cosas a veces son muy, ridículas, pero nos sirven en el examen. Imagínense el personaje o el villano al que más le teman y que un día se lo encuentran, no sé, les da con el cuchillo, pues les va a lesionar el hígado. Les da con la pistola, les va a lesionar el intestino delgado. Y si les da con un bat, les va a lesionar el vaso. ¿Sale? Entonces, hagan esas asociaciones ridículas
Y ustedes rápidamente van a tener las respuestas. ¿Sale? Es considerado el estándar de oro en pacientes con TCE. Electroencefalograma, tomografía simple de cráneo, tomografía contrastada de cráneo o resonancia magnética de cráneo. Entonces, pregunta considerada con bajo nivel de dificultad. Ya deben de saber que el estándar de oro para el TCE es la tomografía simple de cráneo. ¿Sale? Siempre que tienen un TCE, están pidiendo ahí la tomografía siempre al paciente. Entonces, recuerden ese dato. Una pregunta muy fácil. Hombre de 22 años, llevado posterior a choque con motocicleta, tiene distensión de las venas del cuello, no hay ruidos respiratorios en hemitórax derecho, no se palpa pulso ni presión arterial. Se toma electrocardiograma que muestra lo siguiente. ¿Cuál es el mejor paso para el manejo de este paciente? USG, PAS, desfibrilar, función con catéter en espacio intercostal derecho e iniciar RCP. Entonces 25 segundos. Ok, doctores, pregunta que a lo mejor les parece fácil, pero cuando ya la están viendo, cuidado, ¿sale? Sí es una pregunta capciosa, pero como ya hemos estado viendo, si ustedes pusieron atención, eh, ya, ya vimos la respuesta a este caso clínico. Entonces, 22 años, posterior al choque con motocicleta, tiene distensión de las venas del cuello, no hay ruidos respiratorios en hemitórax derecho, no se palpa pulso ni presión arterial. Todo va a que tiene un hemotórax, sí, claro que sí, pero también le toman un electrocardiograma que muestra lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mejor paso para el manejo de este paciente? ¿Y qué es lo que vemos? Pues si llegamos a ver que tiene una actividad eléctrica normal, pero si se dan cuenta ustedes, no tiene pulso. Entonces, ¿cómo lo consideramos? Actividad eléctrica sin pulso, ¿sale? Entonces, ¿qué es el siguiente paso que tenemos que hacer? Iniciar la RCP, ¿sí? Actividad eléctrica sin pulso y asistolia son considerados, de acuerdo a los algoritmos, ritmos que no necesitan desfibrilación e inician RCP. Sí podrá tener el hemotórax, pero una actividad eléctrica sin pulso lo va a matar, ¿sí? Entonces son preguntas capciosas. Yo sé que también pensaron en el hemotórax, pero recuerden esos datos importantes. Acuérdense lo que les dije. El paciente estable, que viene estable, con orientado y todo, le damos el tratamiento normal de acuerdo al trazo electrocardiográfico. Paciente que viene inestable hay que darle cardioversión. Y el paciente que viene con su trazo electrocardiográfico sin pulso hay que darle pues el manejo para actividad eléctrica, ¿verdad? Y en caso de que traiga asistolia, pues igual hay que iniciarle RCP. Espero que les quede claro. Causa más frecuente de hemotórax simple, tamponade, laceración de vasos sanguíneos pulmonares, hipertensión pulmonar o hipertensión arterial.
Ok, pregunta muy fácil. Viene con un bajo grado de dificultad. La causa más frecuente del hemotórax simple pues va a ser una laceración de vasos sanguíneos pulmonares. ¿Vale? Entonces esa es la causa más frecuente de la cual se causa el hemotórax al haber una golpe, una contusión a nivel del tórax. Se produce esto y esa es la causa de el hemotórax, la laceración de los vasos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea? Pues esta se la regalé hace rato, ¿sí? Sabemos que un ataque de cráneo pues nos identifica ahí la hemorragia a nivel de las fosas, ¿verdad? Entonces ya la vimos. Una tomografía de cráneo es lo que se le pide en HSA o hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se da para la prevención del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea? Por favor, dejarlo en los comentarios. Hombre de 25 años de edad involucrado en accidente automovilístico ingresa a urgencias por politraumatismo. Presente con TA de 50-60, se inician líquidos, pero la presión arterial no responde. Exploración física con venas del cuello distendidas, ruidos cardíacos disminuidos y ruidos pulmonares normales. ¿Cuál es el diagnóstico? Lesión del árbol tráqueo-bronquial, neumotórax a tensión, tamponade cardíaco o neumotórax simple. Entonces, doctores, yo creo que ustedes ya identificaron el caso clínico, a diferencia de el neumotórax a tensión. Aquí sí tenemos hipotensión, tenemos ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. ¿Qué triada es? Triada de Beck, ¿sale? Tamponade cardíaco, caso clínico típico. Entonces, el mismo caso clínico, pero nos dicen cuál es el tratamiento definitivo. Ultrasonido FAS, ventana pericárdica, pericardiocentesis, líquidos IV. Entonces, recuerden un tip. Tratamiento inicial es el tratamiento de primera línea. Tratamiento definitivo es el tratamiento final. ¿Sale? Tratamiento ahora sí que pues el mejor tratamiento, hay que verlo así. El tratamiento inicial es como cuando yo les menciono en el aspecto, les voy a poner un ejemplo. El tratamiento inicial en un neumotórax a tensión es una descompresión con aguja en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar. Y ya depende del lado en el que se presente el neumotórax. Pero el tratamiento definitivo es la colocación del sello pleural. ¿Sale? Ese es el mejor ejemplo. Y ese sería el tratamiento definitivo. Entonces, aquí estamos hablando de tratamiento definitivo. Y tenemos que en el tamponade cardíaco, ¿sí? Tenemos un tratamiento inicial que consiste en una pericardiocentesis y en un tratamiento definitivo que es una ventana pericárdica, que esa se hace con una toracotomía. ¿Vale? Ese es el tratamiento definitivo de tamponade cardíaco. Creo que no hay más que identificar. Tratamiento inicial, como ya se los mencioné, pericardiocentesis. ¿Sale? Casos clínicos típicos del examen nacional. Entonces recuerden, tamponade cardíaco, tratamiento inicial, pericardiocentesis es como aplicar una punción a nivel del pericardio para drenar el líquido. Tratamiento definitivo, ventana pericárdica, como se menciona, se hace una toracostomía donde se realiza una pequeña abertura del pericardio para que ese líquido esté drenando.
¿Sale? De lo demás, pues no preguntan, es con alto grado de complejidad todo lo que se está mencionando, es, yo creo que es lo más indispensable que debemos saber. Bueno, pregunta extravagante. A lo mejor se me olvidó ponerla, pero ya que estamos aquí, de acuerdo a Helicums, de las reacciones de hipersensibilidad, la dermatitis por contacto, ¿a qué tipo de hipersensibilidad corresponde? ¿Tipo 1, tipo 3, tipo 2 o tipo 4? Entonces, pregunta sencilla, usted ya debe saber las reacciones de hipersensibilidad y tenemos que la dermatitis por contacto corresponde a un tipo 4, sale por acción retardada. En el paciente con TCE grave, debido al alto riesgo de presentar crisis convulsivas, es el anticonvulsivo de elección. ¿Sale? Yo sé que han leído que en los libros mencionan que no hay profilaxis para TCE. Y más sin embargo, pues hay algunas personas que sí lo llegan a poner. Y hay una guía de práctica clínica en lo que leí esto, ¿sale? En el paciente con TCE grave, muy grave, y aquí dice, debido al alto riesgo de presentar crisis convulsivas, es el anticonvulsivo de elección. Entonces recuerden que el anticonvulsivo de elección va a ser la TFH, la difenilhidantoína, ¿vale? O la fenitoína. Preguntas fáciles, doctores, preguntas fáciles que podemos sacar adelante. De acuerdo al siguiente trazo electrocardiográfico, es el tratamiento de elección. Entonces, ¿cuál es el trazo electrocardiográfico? Ah, su madre me agarró fuerte, doctor. Entonces, fíjense, eh, yo sé que no son nuevos en el mundo del Facebook, pero este trazo a mí, irónicamente, se me quedó por estar viendo memes. Y de hecho se me quedó por estar viendo una canción. Una canción de Arctic Monkeys. Si es el grupo que canta esta canción. La canción se llama Do I Wanna Know. Y en Do I Wanna Know ponen una imagen como si fuera este mismo trazo. Y este trazo es así. Lo que ustedes tienen que identificar que la torzada de points es puntas torcidas, ¿sale? Entonces, ¿por qué puntas torcidas? Que van y hacen este tipo de onda hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Es una onda de tipo ondulante, ¿vale? Entonces vamos de por así para que vayan comprendiendo. Así y así y así, ¿vale? Vean cómo va haciendo su subidita, va haciendo su subidita, subidita, subidita y su bajada repentina. Subidita, bajada repentina. Entonces pónganla así, la canción que yo les mencioné, y van a ver que ahí está ese mismo trazo, ¿sale? Entonces, ¿a qué corresponde? A una torzada de points o puntas torcidas, ¿sale? Entonces, el tratamiento de elección de este trazo electrocardiográfico, vamos a ver qué es el sulfato de magnesio. Sulfato ferroso no, no toca. Sulfato de magnesio es el tratamiento de elección en torzada de points. Medicamento considerado de rescate para el control del dolor en el tratamiento del cólico biliar. Otra pregunta sacada de ahí que también puede ser pregunta de examen nacional. Considerado de rescate para el control del dolor en el tratamiento del cólico biliar. Tulindaco, diclofenaco, celecoxib o clonixinato de lisina. Entonces recuerden que el tratamiento de elección es el diclofenaco.
pero el medicamento de rescate va a ser el clonixinato de lisina, ¿sale? Y viene ahí en la guía de práctica clínica para que lo tomen en cuenta. En el contexto de infarto agudo del miocardio, se ve afectada en el electrocardiograma la derivación B1-B3. Selecciona el vaso afectado. Entonces, también ya deben de saber para este nivel cuáles son las caras y cuáles son las arterias. Entonces, un repaso rápido. D1, perdón, D2, D3 y ABF van a ver la cara inferior. B1 a B6 van a ver la cara anteroseptal, ¿vale? Perdón, B1 a B4, la cara anteroseptal. B5 y B6 van a ver la cara lateral baja. Y D1 y ABL van a ver la cara lateral alta. Entonces, D2, D3 y ABF van a ver la arteria coronaria derecha. B1 a B4, que es la anteroseptal, van a ver la arteria descendente anterior. Y las demás van a ver la arteria circunfleja normalmente, ¿sí? Entonces, lo que más preguntan es la cara inferior, D2, D3 y ABF, coronaria derecha, B1 a B4 anteroseptal y la arteria descendente anterior, ¿sale? Entonces, B1 a B3, arteria descendente anterior. Es el fármaco de elección en el tratamiento de la encefalopatía hipertensiva. Labetalol, nicardipino, nitroprusiato o felodipino. ¿Sale? Entonces, fármaco de elección en el tratamiento de la encefalopatía hipertensiva, vamos a tener que, bueno, se manejan dos, labetalol o nitroprusiato. Pero el hecho de que la betalol no existe en México, pues vamos a dejar que nitroprusiato es el fármaco de elección en el tratamiento de la encefalopatía hipertensiva y así viene en guía de práctica clínica, ¿sale? Consciente PAFIO 2 considerado como síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede ser una pregunta de examen nacional, ¿sale? Entonces, consciente PAFI O2 considerado como síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, alguien si gusta puede dejarme en los comentarios cómo se calcula este cociente PAFI o índice de Kirby. ¿Vale? Entonces, para considerarlo como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, vamos a tener que este PAFI es menor a 200. Entonces ya lo podemos considerar como SDRA. Sí, SDRA, ¿sale? Síndrome de dificultad o distrés respiratorio agudo. Causa más frecuente de neumotórax espontáneo, traumatismos, asma, fibrosis quística o EPOC. Recuerden que esos pacientes que hacen un neumotórax secundario espontáneo, ¿sale? Sin traumatismos ni nada, vamos a ver que son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con respecto al sangrado por varices esofágicas y en los pacientes cirróticos, la GPC refiere una profilaxis antibiótica. Se deberá realizar con el siguiente medicamento: trimetoprim sulfa, terlipresina, o creótido o ceftriaxona. Por favor, déjenme en los comentarios o ustedes piensen en su cabecita cuál es el motivo por el cual se deja esta profilaxis antibiótica en el sangrado, ¿sí? Entonces vamos a ver que el medicamento de elección es la Ceftria. Cuando ustedes vean un paciente que está sangrando a nivel
por varices esofágicas, van a ver que el residente o el médico adscrito, el gastro le va a dejar ceftriaxona, ¿sale? Entonces la ceftriaxona se la dejan para evitar una peritonitis bacteriana espontánea. Esta pregunta yo tampoco la quería creer, pero es una pregunta pasada de Burger. No la han hecho en el examen nacional, pero pues no sabemos, ¿verdad? Y dice así, es el tipo de neumotórax que ocurre con la menstruación, neumotórax iatrogénico, neumotórax catamenial, neumotórax obstétrico o neumotórax a tensión. Entonces, esta pregunta yo sé que se les va a quedar. Yo creo que va a ser con que se les quede esta pregunta, me basta muchísimo. No, no es cierto. Pues una pregunta, es que la verdad no sabemos de dónde sacan a veces las preguntas, pero pues por si sí o por si no, por si las dudas, pues yo se los menciono. Entonces, el neumotórax catamenial es el neumotórax que ocurre con la menstruación, ¿sale? Tratamiento de elección en la bradicardia inestable. Entonces, ustedes vean los algoritmos de bradicardia y vamos a tener que cuando hay bradicardia con signos de inestabilidad, ¿sí? Porque hay dos tipos de bradicardia, bradicardias estables, ¿sí? En las cuales el tratamiento no incluye incluso ningún medicamento, solo observación. Y cuando, o en la bradicardia sinusal, y cuando hay bradicardia inestable, que hay dolor, confusión, desorientación, síntomas como de inestabilidad, dolor a nivel del tórax, ¿sí? Debemos de dejar este medicamento. ¿Cuál es? La atropina, ¿sale? Tratamiento de la bradicardia, atropina. Otra pregunta que les dejé de cirugía para todos ustedes: se considera el estudio de imagen en un episodio de diverticulitis aguda, y esta es pregunta de examen nacional. Rectosigmoidoscopía, colonoscopía, TAC de abdomen o colon por enema, ¿vale? Hay que saber la diferenciación de diverticulitis aguda de diverticulosis, ¿vale? Entonces ya en la diverticulitis hay una inflamación de ese divertículo, por lo cual se considera que el estudio de imagen de elección es la TAC de abdomen, ¿sale? Entonces, TAC de abdomen es el estudio de elección en un episodio de diverticulitis aguda. Ya vamos a terminar, doctores. Ya son preguntas fáciles, muy poquitas. De acuerdo con la GPC del 2021, se considera la presión recomendada aplicada en CPAP para recién nacido con SDR. Puede ser una pregunta muy potencial examen nacional. Perra la pregunta. Sí, no digo que no. Pero pues ahí la tienen ustedes, ¿sale? Para todos ustedes. Se considera la presión recomendada en CPAP para recién nacido con SDR. 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros o 7 centímetros de agua. Dale la presión que le deben aplicar ustedes al CPAP para el paciente con membrana hialina. Y la respuesta es 6 centímetros de agua. Para que la tengan en cuenta, doctores. ¿Sale? Ok. Caso clínico dice: masculino de 24 años de edad que presenta desde hace 4 días posterior a la ingesta de un medicamento para un cuadro diarreico. Se presenta a la consulta hace 3 días con exantema macular, eritematoso y ampollas. Se agregan úlceras orales. A la exploración física se encuentran en pie lesiones constituidas por máculas y pápulas eritematosas, ampollas en caras y tronco. Se desprenden al simple tacto y se observa una superficie corporal afectada de un 8%. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Síndrome de Steven-Johnson, enfermedad de Lyme, eritema multiforme menor o NET, necrólisis epidérmica tóxica.
Ok, 10 segundos más. Muy bien. Entonces, 24 años. Nos dan el antecedente de la ingesta de un medicamento para un cuadro diarreico. ¿Cuál creen que sea el medicamento? Por favor, déjenlo en los comentarios. Pero este es un dato muy importante, ¿sale? Se presenta con exantema, ampollas y se agregan úlceras orales, ¿sale? En piel se encuentran lesiones maculosas y pápulas eritematosas. Las ampollas en el tronco y la cara también se desprenden al simple tacto. ¿Cómo se le llama esto? Signo de Nikolsky, ¿sale? Signo de Nikolsky. Y se observa una superficie corporal afectada de un 8%. ¿Sale? Ya con eso yo creo que ustedes tienen un diagnóstico, el cual es solamente, puedes, yo comprendo si ustedes están entre síndrome de Steven Johnson y una necrólisis epidérmica tóxica. Entonces hay que ver, ya sería muy, bueno, no mucho, ¿verdad? No, que hay que saber diferenciar entre los porcentajes de superficie para ver cuánto se está afectando. Pero yo creo que como en esta pregunta ya viene específico cuánto porcentaje viene, aunque no sea lo correcto, hay que tomar lo que nos dice el examen. Dale, el examen nos dice cosas que a veces son incorrectas, que no le vamos a ganar al examen. Si el examen viene mal elaborado, pues así debemos de responderlo, ¿sale? No podemos reclamar ni nada, hay que tratar de ajustarnos. Y pues viene un 8%, ¿sale? Entonces, síndrome de Steven Johnson corresponde a la respuesta correcta, ¿sale? Entre un 10 a un 20%, pues está ahí la transición síndrome de Steven Johnson a necrólisis epidérmica de un 15 a un 20. Ya mayor a 20, de 15 a 20, podemos considerarlo una necrólisis epidérmica tóxica, ¿vale? Algunas literaturas varían, menor a 10, ¿sí? Lo consideran síndrome de Steven Johnson. La transposición de 10 a 15, mayor a 15, un NET, ¿vale? Por favor, ustedes si tienen alguna otra clasificación, dejarla en los comentarios. Femenina de 25 años que acude a urgencias por presentar sospecha de apendicitis aguda. ¿Cuál es el primer estudio a realizar? USG Doppler, ultrasonido abdominal, prueba de embarazo, TAC sin contraste. Esta pregunta pues la estamos sacando de la GPC de emergencias obstétricas. En este caso, siempre, doctores, siempre que les llegue una paciente a urgencias femenina, en edad reproductiva, con sospecha clínica de alguna dolor a nivel hipogástrico, ¿sí? Siempre hay que descartar el embarazo, ¿sale? ¿Cuál es el primer estudio a realizar? Una prueba de embarazo, ¿sale? Aunque te diga que tiene apendicitis, igual viene incluido ultrasonido, viene incluido todos sus laboratorios, pero que nunca se te olvide que la primera prueba a realizar es una prueba de embarazo, ¿vale? Ya que descartamos embarazo, ahora sí, vamos de plano a la otra patología. ¿Por qué? Por las hemorragias del primer trimestre, que son abortos, etcétera, entre otros, ¿sale? O el embarazo ectópico también. Entonces, espero que les quede claro. Primera prueba a realizar en mujeres embarazadas fértiles, prueba de embarazo. Primera causa de muerte fetal en embarazadas con trauma o principal causa. Esto de acuerdo al libro de ATLS. Tenemos que
El shock y la muerte materna es la principal causa de muerte fetal en embarazadas con trauma. ¿Sale? ¿A partir de qué porcentaje se considera a un niño gran quemado? Quemadura del 250% de superficie corporal, 48% de superficie corporal, 30% de superficie corporal o 15% de superficie corporal total. Bueno, tenemos que el niño gran quemado se define como un niño con quemaduras del 15% o más de su superficie corporal total quemado. ¿Sale? O quemada. No hay mucho que reafirmar. Estas preguntas pues son así solamente de conocimiento. Y pues sería todo, doctores. ¿Sale? Sería todo con ustedes. Recuerden, ya último mes. Hay que, si ustedes se sienten muy estresados, hay que tratar de relajarnos, hay que tratar de, ya sabemos que viene el examen, todavía tenemos tiempo para estudiar, hay que aprovechar, ¿sí? Pero pues ya recuerden que ya es el último mes, recuerden siempre que uno, aún así sea el que se haya leído siempre todos los libros, uno nunca acaba, ¿sale? Quiero que les quede claro, eso nunca acaba. El que les diga que va bien preparado al ENARM es falso. Todos vamos con algo que nos falta ahí repasar. Siempre, siempre falta, ¿sale? Nunca se está preparado para el examen nacional. Lo que sí, para lo que sí se prepara uno es para contestar las preguntas, para descartar preguntas también y el conocimiento que llevamos, ¿sale? Entonces, médicos, muchísimas gracias por estar viendo estos videos. Espero que haya sido de su agrado y esperen los siguientes videos para antes del examen. ¿Vale? Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense y nos vemos en un